RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero, también columnista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación como cada sábado. La semana pasada hemos tenido el debate de equipos técnicos, ¿no? Y recuerdo que el día sábado que conversábamos con usted fijaba algunas observaciones respecto, ¿no?, a los planteamientos, a las propuestas, ¿no?, de cada partido, ¿no?, tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular, ¿no? Mañana va a tener lugar el debate presidencial, ¿no?, en Arequipa, ¿no? Y uno de los temas, sin lugar a dudas, de mayor interés es cómo enfrentamos la pandemia, ¿no? Sobre todo, qué soluciones se pretende dar en momentos tan difíciles como que vive el país, ¿no? Y que esto acarrea no solamente el tema sanitario de salud, sino que también tiene un fuerte impacto en el tema económico, ¿no? Visto la situación del equipo técnico y mañana de los candidatos presidenciales, ¿qué espera en materia de salud usted de ambos contrincantes? La idea sería que ambos candidatos presenten sus propuestas, no solamente para combatir la pandemia, sino también las propuestas de salud en general. Por un lado, sabemos ya, por ejemplo, que el candidato Pedro Castillo, que ha presentado un plan hacia el Bicentenario sin corrupción, ha asumido todas las propuestas que tiene en ejecución el presente gobierno. Los 5 puntos que plantea son puntos que ya el gobierno actual ejecuta. En ese caso, no hay ninguna novedad para enfrentar la pandemia. Y en el caso del tema de la salud hacia el futuro, el documento está en blanco, en el sentido de este documento que comento, porque él plantea toda una asamblea constituyente. Sin embargo, si revisamos los 2 planes de los aliados, o los 3 planes de los aliados, porque tienes un aliado que es Perú Libre, que plantea un servicio de salud estatal, un servicio único de salud estatal, o sea, una estatización de todos los servicios de salud privados. En segundo lugar, el programa de Nuevo Perú y Juntos por el Perú, que plantea continuar con el aseguramiento que planteó el gobierno de Humala. Y el tercer punto, el plan de Frente Amplio, que plantea lo mismo, es decir, continuar con el aseguramiento del gobierno de Humala. Sin embargo, no sabemos cuál ha sido la síntesis de esa alianza en los programas de salud a futuro. Parece que no ha habido síntesis a tal punto que en el último documento, Bicentenario sin corrupción, no se señala absolutamente en el plan de gobierno. Ahora, en el caso de la candidata Keiko Fujimori, el planteamiento ahí señalado es avanzar hacia la seguridad social universal, fortalecer la sostenibilidad financiera de salud, que cosa que es muy importante en esta circunstancia debido a la pandemia, y en tercer lugar plantea cambiar la estrategia de la lucha contra la pandemia de lo que venía haciendo este gobierno, fortaleciendo las pruebas moleculares, el rastreo de contactos y sobre todo la atención primaria de salud. En consecuencia, mañana se espera un debate en este aspecto y lo más importante, creo yo que va a estar un poco en ventaja la candidata Keiko Fujimori, porque es obvio que la población recuerda muy cercano la mala conducción de la pandemia del expresidente Vizcarra con su ministro Zamora y luego Massetti, y también la mala conducción de este gobierno con la ministra Massetti y ahora el ministro Ugarte. Quizá la salvación que presenta este gobierno a estas alturas es que ha comenzado a adquirir más vacunas. Sin embargo, esta es una respuesta tardía y no es la solución solo el tema de la vacuna, sino creo que es mucho más importante avanzar hacia el fortalecimiento del primer nivel de atención con enfoque comunitario, es decir, al fortalecimiento de la atención primaria de la salud, que es un tema que el actual gobierno, a pesar de todo el dinero que ha introducido en la gestión,
no ha logrado resolver. Ahora, en ambos equipos, ¿qué tanto pesa los técnicos con los que cuentan, ¿no? Eh, Vemos que en el lado, por ejemplo, de Fuerza Popular está el doctor Recoba, también está el doctor Bustamante, ¿no? Por el lado de Perú Libre está el doctor Ceballos, ¿no? Y también han presentado esta semana al doctor Quispe, ¿no? O sea, ¿qué tanto pesa en el nivel de confianza, en el nivel de proyectar eh, programas o propuestas hacia la salud en su conjunto, ¿no? Yo creo que en ambos casos se trata solo de imágenes personales, pero que los planes van por otro lado. ¿Ya? El equipo, la fundamentación de avanzar hacia la seguridad social universal es, por ejemplo, un acuerdo que se ha tenido en el foro del Acuerdo Nacional. Esa es una política de Estado que nació el año 2002, ¿no? Con el acuerdo, la política 13 de la política nacional, y luego ratificado el 2015 y ratificado el año pasado, el 2020, cuando convocó el presidente Vizcarra al Pacto Perú. En consecuencia, esa es una continuación de una política, por lo menos en los acuerdos y en los consensos, de avanzar hacia la seguridad social universal y crear un sistema único, un sistema unificado de salud sobre esa base de la seguridad social. En el caso, por lo tanto, ahí los técnicos poco pueden avanzar, salvo darle su peculiaridad personal, digamos. En el caso de candidato Pedro Castillo, el proyecto de estatizar la salud en el país a través de creación de un sistema único de salud no goza de consenso, de ningún consenso. Y en el caso del programa que tiene Verónica Mendoza y el Frente Amplio con el señor Arana, tampoco gozan de consenso porque el aseguramiento universal no ha sido planteado ni en el Acuerdo Nacional del 2012, tampoco en el Acuerdo Nacional del 2015 y menos aún en el Acuerdo Nacional del 2020. En consecuencia, aquí estamos frente a dos especialistas que en realidad no representan mucho, salvo digamos, la peculiaridad de su discusión, de su presentación para expresar los temas. Sin embargo, yo sí he señalado que la calidad de los dos expositores ha sido importante, pero no han aterrizado en el debate los temas de fondo, y desde el punto de vista político me ha parecido a mí que el candidato, que el técnico, el doctor José Recoba, no aprovechó las ventajas que tiene su partido al tener un programa mucho más estructurado frente a las desventajas que tenía Hernando Ceballos con un programa totalmente complicado. Ahora, el otro aspecto, ¿no? Generar el grado de confianza, ¿no? Como usted menciona, ¿no? Y esto va de la mano con las propuestas que han esgrimido tanto Perú Libre como Fuerza Popular, ¿no? Y esta es una de las principales demandas. Si uno mira los sondeos de opinión, las encuestas, el tema de la pandemia, el tema de la salud es una exigencia de la población, ¿no? O sea, y esto la gente busca que se resuelva en el corto plazo, ¿no? La gente no está buscando que esto tenga una prolongación, ¿no? Busca que se resuelva en el corto plazo. Usted acaba de mencionar un tema que habitualmente lo tocamos, pero siempre es importante recordarlo, ¿no? El tema de la vacuna, pero eso no es suficiente, ¿no? Porque eso tiene que ir acompañado de otros elementos, tiene que ir acompañado de otros componentes para una visión más integral de salud, ¿no? Exacto. Y mire, el gobierno estos días pasados ha promulgado una serie de decretos de urgencia en el cual transfiere dinero para el Seguro Integral de Salud, por un lado de 250 millones, luego ha señalado que pone 138 millones para acelerar la vacunación y luego 171 millones para la vacunación y 138 para fortalecer algunos 8 establecimientos de salud a nivel nacional. Estas propuestas que hace no tienen un impacto directo en la mejora de la oferta de servicios que el país espera. Si bien es cierto, es un gasto
sobre todo en el tema de los establecimientos de salud, a ser repotenciados, estos 8 establecimientos, pero el impacto de ampliación de la oferta se va a ver en el mediano plazo. Es más, no se señala ahí cómo va a ser para incrementar los médicos, profesionales de la salud, enfermeras en esa zona, para mejorar la oferta de servicios. Eso, por ejemplo, es un tema que es un gasto que en estos instantes es necesario, pero el impacto va a ser pues, en el mediano plazo. En el tema, por ejemplo, del dinero que se transfiere al CIS de 250 millones, tampoco hay una relación directa con la oferta de servicios. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, el Seguro Integral de Salud es un fondo de alivio a la pobreza que reembolsa atenciones. Una parte de las atenciones, sobre todo lo que son medicamentos, insumos, laboratorio, ¿no? Reembolsa es una parte, pero no reembolsa toda la atención, salvo en el sector privado, que paga completo. En consecuencia, eso no incrementa la oferta. El problema fundamental del país es que tú puedes tener un seguro, ¿no es cierto?, privado, y vas a atenderte y no hay atención. Por ejemplo, hay falta de cama UCI, ese es el problema de fondo. Y en el caso del sector público es idéntico el problema. Se requiere fortalecer la oferta de servicios. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cuando se le ha hecho la crítica respectiva al explicarle que esos 250 millones no va a incrementar la oferta de servicios? La respuesta del gobierno al siguiente día ha sido promulgar en un decreto de urgencia que los médicos que trabajan remoto en su casa por el tema de la edad y que tienen otras enfermedades, retornen inmediatamente a trabajar porque ya están vacunados. Y eso ha generado ya protestas por parte de los gremios, por parte del colegio profesional, de los colegios profesionales, porque es natural. La gente que está en su casa, todavía por la pandemia, debido a que son mayores de 65 años o mayores de 60 años y tienen algunas enfermedades, no los puedes exponer inmediatamente a trabajar, sobre todo cuando han sido vacunados con una vacuna que no ha demostrado ser la más eficaz de todas ellas. Según la versión oficial del propio laboratorio Sinopharm, es un 78%. Sin embargo, todavía los estudios que se han hecho del Perú no han sido finalizados y no se han reportado. Y además hay la constatación empírica que como más o menos 20 médicos han fallecido a pesar de haber sido vacunados, unos con una primera dosis y otros con una segunda dosis. En consecuencia, eso ha generado polémica en la forma de fortalecer la oferta de servicios de salud, pero por otro lado, el gran gasto de dinero, los 250 millones de dinero, más 171 millones, más 138 millones de soles, no va a repercutir directamente en mejorar la oferta de salud en modo inmediato. Y en consecuencia, el gobierno tiene que buscar una estrategia porque lo fundamental sería aquí fortalecer el primer nivel de atención con enfoque comunitario a nivel nacional. Y yo creo que el gasto debió ser mejor dedicado para fortalecer y enfrentar la pandemia. Y además hay otros datos. Hay que mejorar la vacunación contra otras enfermedades. Nosotros tenemos, el año 2020 ha sido un año que ha dejado una cobertura de solo el 60%. Debemos este año llegar a un 95% y eso requiere una inversión también. Necesitamos fortalecer el tratamiento del cáncer y las enfermedades crónicas que han sido abandonadas, porque como todos sabemos, durante el gobierno del presidente Vizcarra y el ministro Zamora, los centros de salud del primer nivel de atención casi se cerraron por completo. Ahora, usted ha señalado algo que conviene puntualizarlo, ¿no? Estamos más abocados en el tema de la pandemia, el tema de la COVID, ¿no? O COVID-19, ¿no? Pero en el caso de las otras enfermedades, en diferentes oportunidades que logramos conversar con directores regionales de salud, con médicos especialistas de distintos nosocomios, apuntan a ese tema, ¿no? Y la situación se puede ir agravando en la medida que no se le preste la atención, ¿no? ¿Cómo está analizando este tema, no? Todo está sometido al tema de la pandemia, pero en otro tipo de enfermedades parece ser que no estamos brindando la atención debida, ¿no? Mire, hay que señalar que ya antes de la pandemia nosotros teníamos una seria deficiencia para cubrir
toda la demanda de atención de la población. Luego de la pandemia, al haberse cerrado casi los establecimientos de primer nivel y los hospitales haberse enfocado en la atención del COVID, lo que ha sucedido es que se han embalsado los casos. Hay largas listas de espera para ser atendidos en enfermedades del corazón, enfermedades diabetes, hipertensión, enfermedades neurológicas, crónicas como el cáncer, etcétera, que ahora requieren un impulso, pero eso requiere inversión. Y esto es lo que yo critico. En lugar de poner el dinero para eso, para esa atención que acabamos de conversar, el gobierno lo que ha hecho es destinar esos dineros para otra cosa. Por ejemplo, de los 250 millones que dan al CIS, es para afiliar, para tener nuevos afiliados, para pagar viáticos a la gente de la RENIEC y alimentos a la gente de la RENIEC para que vaya a provincias a buscar gente indocumentada, a tratar de que el RENIEC pase el DNI de todos los peruanos a su salud, para que su salud haga el cruce de información para saber cuántos de estos peruanos tienen o no un seguro de salud. Esos gastos son administrativos, no redundan directamente en la oferta de servicios que uno requiere, que es lo que estábamos conversando en estos momentos. Por otro lado, también decía que es complicado, por ejemplo, que los ciudadanos, que todos pagan impuestos, ¿no es cierto?, el gobierno los segmente, los separe y le diga lo siguiente, por ejemplo: usted ya tiene un seguro privado, usted no se puede atender en un hospital público. O se le diga, por ejemplo, usted ya tiene este seguro porque usted es pobre, usted no puede ir a atenderse a este lugar. Es decir, haces una división por segmento económico de la población. Es como si a un ciudadano le diga: usted tiene plata, usted no puede ir a un colegio público. Pero qué, señor, si es un derecho mío constitucional, yo pago mis impuestos igual que todos, yo tengo plata, está bien, pero yo quiero estudiar en un colegio estatal, ¿por qué no lo puedo hacer? Es mi derecho, porque los derechos fundamentales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, son derechos universales. Lo que hace este gobierno, no sé con qué lógica, de disgregar, de separar, decir, los ricos ya tienen un seguro privado, váyanse allá, y los pobres van a ir con sus CIS, van a ir acá. Y claro, voy a tratar de hacer de que en determinado momento, con un plan esencial de aseguramiento, puedan cruzar unos la barrera de los otros. Esto es fortalecer la disgregación entre peruanos. Es el clasismo, es la división, es la segmentación. Yo creo que ese tema debería, de una vez, el gobierno que entre, resolver y liquidar, porque ya el aseguramiento que viene implementando, que es un aseguramiento mercantilista, porque los proveedores que participan son escasos y las compras se hacen casi a dedo. En consecuencia, todos estos problemas deberían resolverse. Por eso es que creo que sí, para el futuro, el fortalecimiento de la seguridad social universal como derecho, tal como se han ratificado en los consensos del Foro del Acuerdo Nacional, es la solución para el país. Además, ese es un reto, ¿no? Porque permitiría tener a la población ya con mejores condiciones de calidad de vida, ¿no? Y eso debería tomarse, creo que cualquier gobierno, ¿no?, que ingrese para el próximo Centuria, tener como horizonte, tener como norte esa meta, ¿no? Y hay una preocupación adicional a esto. Sigue siendo un problema real el tema de los recursos humanos. El problema más claro es el tema, los famosos, se dieron bonos para aquellas personas que trabajaban directamente con el COVID, pero no se dieron bonos para los otros profesionales que también trabajaban en el hospital, aunque estaban en modo indirecto con el COVID. Eso generó mucha controversia y conflicto en los hospitales. Ahora es lo mismo. Si ahora se aprueba un monto para darle solamente a las personas que vacunan en modo directo, pero no para el resto que trabajan en los equipos, y ahí rompen otra vez el equipo. Y esto es importante, porque si ocurriera algún efecto secundario a una vacuna, por ejemplo, quien tiene que acudir a atenderlos es el médico. Pero si tú no le pagas los bonos, dicen, bien, yo no estoy en el equipo. Vean ustedes
quién les atiende a ese paciente. Y eso es una complicación muy seria al romper el equipo de salud y sobre todo a no generar desmotivación en la población. Por eso es que esa medida que ha tomado el gobierno también no es muy eficaz, no es oportuno para mejorar la oferta de servicios de salud del país. Muy bien, doctor Herbert Cuba García, como siempre muy reconocido por esta conversación cada sábado con su persona, ¿no?, que nos permite abrir luces sobre el tema de la salud en el país. Le agradezco como siempre la gentileza, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.